Momento de saludar al exministro de Hacienda, el señor Santiago Peña, para consultarle sobre la situación de nuestro país en materia económica y también en lo que hace principalmente a lo que hoy día se espera para poder reactivar a nuestro país en materia económica. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia de Canal Pro. Bien, estamos analizando constantemente y damos seguimiento a las acciones encaradas por parte del gobierno para poder reactivar la economía. ¿Qué es lo que piensa en atención a esta situación? Y sabemos también en lo que hace al equipo económico nacional que hoy día está preparando este nuevo plan. ¿Cómo ven desde en lo que hace al sector, principalmente realizando un análisis sobre este punto? Sí, yo creo que para todo análisis primero tenemos que tener un diagnóstico lo más eh, cercano posible a la realidad. Tenemos que entender que Paraguay está viviendo una tremenda recesión económica, esto como consecuencia de la política de aislamiento correctamente aplicada a la luz de la pandemia del COVID. Y esto le está afectando a todos los países del mundo, ¿verdad? Entonces el impacto viene desde afuera y también viene un impacto desde adentro de la economía. Y para lo cual se han tomado medidas, yo creo que medidas acertadas, tanto del campo monetario por parte del Banco Central como del lado fiscal por el Ministerio de Hacienda con esta ley de emergencia. Ahora tenemos que entender que estas medidas no van a ser suficientes, probablemente hay que implementar más medidas. No solamente se requiere del financiamiento para que la gente pueda estar mejor, sino también son otros elementos estructurales. El empleo es probablemente hoy la principal preocupación, más allá de todas las medidas que se puedan implementar. Si el empresario o el emprendedor no tiene claridad sobre cómo va a andar su negocio en los próximos meses, y muy probablemente termine despidiendo gente, que es lo que está ocurriendo. Así que creo que hoy lo más importante es tratar de eliminar la incertidumbre, que tengamos toda una claridad de cómo se va a recuperar la economía, y para lo cual el gobierno tiene que presentar un plan de reactivación económica lo suficientemente ambicioso para que le entusiasme a los actores económicos. La economía finalmente se mueve mucho en base a expectativas. Yo tomo decisiones de inversión o de contratar gente o de no despedir en función a lo que creo que va a ocurrir en los próximos meses. Así que creo que estamos en esa situación ahora. Creo que hay un esfuerzo enorme por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del Banco Central, pero obviamente no es solamente lo que hacen estas dos instituciones, también es importante lo que pueda hacer los otros ministerios y obviamente todos estos casos de corrupción que saltan no ayudan a que el ciudadano se siente tranquilo sobre el ritmo de la economía. Santiago, nos gustaría tener también un análisis en lo que hace a la deuda pública. Sabemos que venimos de un 2019 bastante complicado. Se utilizó esta herramienta válida también en lo que hace a la economía, como elevar el tope del déficit fiscal. Ante este escenario, ¿cómo nos encontramos hoy día? Porque hablamos también de necesariamente recurrir a una deuda para poder acompañar nuevamente la reactivación económica. ¿Y cómo ven esto de un análisis? Sí, primero que nada, la deuda pública de Paraguay sigue siendo, a pesar del incremento de los últimos años, sigue siendo la deuda pública más baja de todos los países de América Latina. Esa es una gran fortaleza porque nos permite tener un espacio para seguir aumentando esa deuda. Ahora, la deuda por la deuda no puede seguir creciendo. Tenemos que saber para qué vamos a endeudarnos. Históricamente Paraguay utilizaba la deuda pública para invertir en infraestructura, y esa infraestructura permitía un crecimiento económico. Lo que estamos viviendo este año, y que es un poco lo que le está pasando a todos los países del mundo, es que la deuda pública está aumentando para financiar los gastos corrientes relacionados a la salud, gastos corrientes relacionados a transferencias para sectores vulnerables, y eso lastimosamente no hay una alternativa. Todos los países están apelando a la deuda pública para poder financiar, pero tenemos que saber que esa deuda va a tener que pagarse y esa deuda no va a generar ningún crecimiento económico en el corto o mediano plazo. Para lo cual los gobiernos, Paraguay tiene que hacer un cambio muy importante, y cómo se reflejan esos cambios son las famosas reformas estructurales: hacer que el Estado funcione mejor, que la educación sea más eficiente, que la salud sea más eficiente, y una serie de trámites que uno tiene que hacer, digamos, desde el sector privado, que capaz que el Estado tiene que pensar ahora cómo le aliviana la carga a los emprendedores y a los trabajadores, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas medidas? No sé, el gobierno electrónico,
no tener que estar deambulando de oficina pública en oficina pública para tener que aprobar los trámites, que los trámites sean procesos digitales y obviamente que haya una aceleración en todo lo que es la mejora del gasto público, que es un tema recurrente para Paraguay. Sabemos que estamos también en puertas de poder nuevamente contar con un presupuesto del el gasto público, principalmente el proyecto del presupuesto general. En este sentido, ¿a qué se debe apuntar? Sabemos que siempre existe una deuda flotante, por decirlo mal y pronto, que siempre se arrastra, pero esto también es consecuencia de la gran carga que hoy día contamos en lo que hace a salarios principalmente para el sector público y otros gastos que necesitan necesariamente una reestructuración para que puedan apuntar finalmente a sectores que más necesitan. ¿Cómo ven en lo que hace este estudio que se está haciendo para el presupuesto de gasto de la nación? Sí, y nuevamente el presupuesto es un ejercicio de repetición prácticamente, no vemos cambios dentro de la discusión del presupuesto. Creo que los cambios se tienen que dar por fuera de la discusión del presupuesto y el presupuesto va a reflejar esos cambios. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno está presentando una reforma del servicio civil, de los funcionarios, la ley de la función pública, con mecanismos más transparentes de acceso a los cargos públicos, de promoción y más que nada también si una persona no cumple con su rol, que salga de la función pública. Eso necesariamente se va a reflejar en un presupuesto que va a ser mucho más eficiente. Pero el problema del gasto público es que tiene muy poco retorno, un retorno muy bajo a la ciudadanía, que finalmente es la que paga con sus impuestos. Si nosotros tuviésemos mejores servicios de salud y de educación, y el gasto público sería mucho más eficiente y los paraguayos no tendrían que estar destinando gasto de bolsillo en el caso de la salud o tener que enviar a los hijos a una educación privada, si la educación pública sea una educación de calidad. Lo mismo pasa con las reformas en el ámbito de la educación y de la salud. Creo que la discusión y el foco de atención no tiene que estar en el presupuesto, tiene que estar en cómo reformamos en el funcionamiento de las instituciones que luego necesitan financiarse a través del presupuesto. Si mejoramos la gestión de la salud, de la educación y la de seguridad, y finalmente el presupuesto va a reflejar esas mejoras. Este presupuesto con el que hoy día se cuenta, ¿refleja con la necesidad que hoy día tenemos en materia de Estado en atención a que hablamos de un país que hoy día tiene una baja presión tributaria en comparación a otros países y versus la necesidad que tenemos también, y es lo que nos destaca entre los países de la región, y también por lo que hoy día esperamos como atractivo que hoy día somos para los demás países, principalmente para las inversiones y en lo que hace a la presión tributaria? Sí, yo creo que Paraguay, obviamente, su nivel de ingreso, creo que es el segundo país con el ingreso per cápita más bajo de América Latina, también tiene una presión tributaria más baja que el resto de los países. Nosotros no podríamos, creo que sería una locura pensar en aumentar los impuestos cuando no tenemos condiciones para que quienes están pagando impuestos paguen más. Nosotros tenemos que ampliar la base tributaria, avanzar en el proceso de formalización y mejorar el capital humano. Si nosotros mejoramos el capital humano, principalmente la educación, eso va a hacer que aumente la productividad del Paraguay y ese aumento de la productividad va a traer también un aumento de las recaudaciones y de la presión tributaria. Creo que este es un debate que obviamente despierta mucho interés y mucha pasión, mucho sentimiento en querer poner una presión tributaria como lo que tiene un país como Argentina o Brasil. Pero yo creo que sería un error porque vemos hoy que presiones tributarias más altas como lo que tiene un país como Brasil o Argentina, no necesariamente significan mejores servicios públicos. Entonces, una cosa es tener más presupuesto y otra cosa es gastar mejor. Hoy estamos en una situación donde Paraguay necesita gastar mejor. La mejora del gasto público es una necesidad, la formalización de la economía es una necesidad y esa formalización de la economía va a pasar por hacer más fácil ser formal. Muchas veces el ser formal cuesta muy caro en el Paraguay y eso lo estamos viendo en esta situación que estamos viviendo ahora, la pandemia, donde muchas pequeñas y medianas empresas que tienen la necesidad de acceder a un crédito bancario principalmente no están pudiendo hacerlo porque no han trabajado en el proceso de formalización. Si hubiesen formalizado antes, probablemente estarían accediendo a créditos en mejores condiciones de las que acceden en mecanismos alternativos. Entonces, para responder concretamente, el desafío para Paraguay pasa por la mejora del gasto público y no por aumentar las tasas impositivas.
Santiago, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Valoramos tu análisis y desde ya nosotros también vamos a estar acompañando toda esta situación y también dando espacios para que los televidentes puedan tener la información de primera fuente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.